Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. El objetivo de estos videos es poder hacer unos análisis básicos de variables, sobre todo variables en el contexto de la confección. Cuando nosotros hablamos de variables, estamos hablando que pues en el caso a nivel estadístico es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse o observarse. Entonces es importante dentro de una variable a nivel de confección, como cuáles, puede ser por ejemplo el tiempo, ¿sí? Que dura haciendo una prenda, es una variable. Eh, Cantidad de unidades, por ejemplo, es otra variable. Podemos hablar también de la eficiencia, ¿sí? Como otra variable. La maquinaria es otra variable, ¿sí? Los insumos, ¿sí? Es otra variable. Y sobre todas estas variables nosotros podemos analizar diferentes tipos de fluctuaciones entre ellas. Algunas variables serán dependientes de otras, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de unidades muchas veces dependiente de si hay insumos, de la maquinaria, ¿cierto? Del tiempo, ¿cierto? Más que por ejemplo el tiempo es una variable totalmente independiente, no depende de nada, ella transcurre. Mientras la cantidad sí puede variar a través del tiempo, el tiempo no va a variar, siempre va a ser pues una línea completa, no va a variar para nada. Entonces el objeto de estos videos es para analizar un poquito cómo estas variables de tipo estadístico las podemos llegar a utilizar para poder hacer algunos cálculos en contexto, ¿listo? Vamos a utilizar inicialmente eh, un análisis de regla de tres. Entonces, la regla de tres es una regla de tres, es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita, estableciendo una relación proporcional. Voy a empezar explicando la regla de tres simple, ¿sí? Y en las reglas de tres simple existen dos casos, la directa y la indirecta. Cuando nosotros tratamos de hablar de que existen, una regla de tres tiene tres términos, la idea es que con estos tres términos podemos hallar un cuarto término, ¿sí? Teniendo en cuenta una proporción entre estos tres anteriores que teníamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a hacer este ejercicio que es bastante simple. Entonces dice, en una hora se hacen 250 camisas. En 2 horas, ¿cuántas camisas se harán? Entonces, digamos que la respuesta es bastante obvia. Si nosotros hacemos simplemente por simple sondeo, estamos diciendo que tenemos en una hora, tendríamos en una hora, vamos a colocarlo por acá, en una hora haríamos 250 unidades, perfecto. Me están diciendo que en 2 horas, ¿cuántas unidades haríamos? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos básicamente tres valores. En uno estamos hablando de tiempo, que son horas, y en otro estamos hablando de unidades. Entonces, algo bastante importante, y más allá de ver esto, pues lógicamente que la respuesta es muy obvia. Pues simplemente va a ser el doble porque es el doble de tiempo que estamos trabajando. Entonces, en este caso, la respuesta sería 500 unidades. Pero partimos de un ejercicio tan sencillo, simplemente es para analizar la variable, que es lo más importante. Nosotros tenemos una variable que se llama horas, que es en tiempo, y una variable que se llama unidades. ¿Cómo se tendría que plantear este tipo de ejercicios? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer el ejercicio. Entonces, lo que hacemos acá es que vamos a decir una hora igual a 250 unidades. Y esto es una proporción que nosotros estamos teniendo en cuenta. Ahora la pregunta sería, en 2 horas, ¿cuántas unidades son? Entonces, queremos que esta proporción, ¿sí?, se iguale con esta tercera conocida para poder sacar esta incógnita que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo lo haríamos de una forma un poquito más matemática con el fin de qué? Con el fin de que cuando tengamos muchas más variables podamos hacerlo de una forma mucho más, en este caso, reducida, que es lo que nosotros queremos hacerlo, y pues lógicamente que de una forma mucho más comprensiva. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que cuando nosotros estamos trabajando estas variables, esto es una ecuación. Entonces, si yo coloco aquí estos símbolos, estamos diciendo que esto es una ecuación. ¿Listo? Lo primero que yo tengo que evaluar antes de sacar esta ecuación es poder decir si esta variable es directa con referencia a esta. ¿Qué quiere decir que sea directa? Lo que quiere decir que sea directa es que si la variable incógnita sube,
pues esta variable también tendrá que subir. Si esta sube cuando la variable incógnita sube, significa que son directas, o baja, esta tendrá que bajar, son directas porque eran en la misma proporción. Si una aumenta, aumenta la otra, si una disminuye, disminuye la otra. Entonces, es hacernos una pregunta, entre más unidades, más tiempo, o a más unidades producidas, más tiempo, o más tiempo tendré que utilizar según esa proporción, y nos vamos a dar cuenta que la respuesta es lógica, es sí. Lógicamente que entre menos unidades, menos tiempo, sí, podemos decir que también puede llegar a pasar, o sea que esta variable con esta variable son directas, son proporcionales, por tanto estaremos hablando de una regla de 3 directa. ¿Listo? ¿Cómo solucionaríamos esto? Pues simplemente teniendo en cuenta que ya tenemos la ecuación, lo único que hacemos es que sacamos la ecuación. Entonces vamos a sacar la ecuación acá abajo y vamos a decir lo siguiente. Un medio, ¿listo? Es igual a 250 sobre x. Importante acá, estas 250 son unidades, esto es hora y esto es hora. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a colocar en esta tablita, pues las mismas variables en la misma columna y las mismas variables en la misma columna. Es supremamente importante tener en cuenta esto, ¿listo? Porque esto es lo que me está indicando qué es lo que estoy buscando. Entonces la pregunta es ¿cuántas camisas? Entonces lo que tendremos que hacer acá es muy sencillo, vamos a despejar la ecuación. Entonces si nos damos acá de cuenta esta ecuación tenemos que despejar x. Entonces x iría para la parte de arriba, ¿sí? El 250 queda normal como está, este está dividiendo, por tanto pasará a multiplicar, este está multiplicando, por tanto pasará a dividir. Entonces vamos a pasar esta x por acá, el 2 viene por acá y el 1 viene por acá. ¿Cómo quedaría entonces para el efecto este análisis? Entonces, diríamos que x igual a, trazo la línea, 250 queda igual, serían 250 unidades. Este 2h pasaría directamente acá a multiplicar, ya que está dividiendo, sería por 2h, y este 1h pasa en la parte inferior, 1h. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Primero que todo vamos a eliminar cuáles son las variables que tenemos acá. Entonces vamos a eliminar horas y vamos a eliminar horas. Por tanto nos va a quedar que unidades. Entonces corresponde a lo que nos están preguntando, ¿cuántas camisas se harán? Entonces lo más importante es que la variable que estoy buscando es la variable que me va a salir. Por tanto esto sería igual a x igual a, ya sabemos que va a salir la unidad, que va a salir en este caso esta variable, unidades. Y decimos 250 por 2, 500, dividido 1, 500. O sea que la respuesta da 500. Aquí tenemos la respuesta, que son 500 unidades. Perfecto. Demos cuenta que es la misma respuesta que tenemos acá en la parte superior. Ahora bien, algo importante que tenemos que dar en cuenta es que lo que hicimos nosotros es que tomamos una ecuación, hicimos una ecuación básicamente con estos datos que nos dieron. ¿Cómo yo puedo comprobar una ecuación? Cuando yo tengo una ecuación de cualquier tipo, vamos a imaginarnos que yo tengo una ecuación que diga 2 más x igual a 1, pues el resultado, discúlpame, 2 más x igual a 1, ¿sí? Puede ser que el x tome un valor de menos 1, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿a qué corresponde x? ¿Sí? ¿A qué corresponde x? Para que sumado el 2 con ese x me dé 1. Entonces la respuesta, pues pueden haber muchas respuestas, pero una respuesta lógica sería igual menos 1, ¿no? Entonces, si yo cambio en la ecuación, ¿sí? En este caso, 2, y en vez de colocar no x, sino colocar la equivalencia, o en este caso el despeje de lo que yo considero que es x, que es menos 1, pues la comprobación simplemente es hacerla 2 más menos 1 igual a 1. Perfecto, entonces estoy diciendo que x, ¿sí? Cumple porque se está generando el mismo número y el mismo número acá. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasa en las reglas de 3. En las reglas de 3 lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a hacer la misma comprobación. Entonces, la idea es que cuando tengamos un resultado, hagamos una comprobación de que la respuesta de la ecuación, lo que nos da x, en este caso x igual a 500 unidades, ¿sí? Solucione en este caso la ecuación que tenemos en este punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar y voy a sacar esta ecuación para acá y voy a resolver esa ecuación. Entonces estoy diciendo
que 1 sobre 2 igual a 250 y pues aquí tendríamos nosotros el x, pero en vez de colocar x vamos a colocar la respuesta que tengo acá. Entonces, vamos a colocar aquí 500. Perfecto, entonces se supone que si la ecuación está bien, lo que me da acá tiene que ser igual acá. Entonces, ¿qué voy a sacar acá? Démonos cuenta que yo puedo acá sacar 250 una y 250 2, perfecto. Entonces, un medio, ¿sí? Es igual a un medio, entonces la ecuación está bien. Por tanto, la respuesta está bien. ¿Listo? Esta sería la primera parte del video. Para no hacerlo más extenso, sería una regla de 3 directa. Muchas gracias. Feliz tarde, mañana o noche según la hora que esté.